Vamos a continuar con más de Hola El Salvador y hoy es lunes de migración. Tenemos asesoría migratoria por parte de Heriberto Rivera, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Él siempre nos ayuda con todo este tipo de asesoría y hoy vamos a hablar acerca de las inelegibilidades migratorias. ¿Qué son estas? Así que bienvenido, Heriberto, ¿cómo está? Buenos días, Pam. Bastante bien, gracias a Dios, y espero que ustedes todos estén bien por ese lado. Definitivamente, Heriberto, gracias. Hablemos entonces, ¿qué son las inelegibilidades migratorias? Una definición corta. Es una lista de razones por las cuales ciertas personas no pueden obtener un beneficio migratorio, sea permanente o por cierto tiempo. Entonces, esas inelegibilidades migratorias son las que impiden que una persona pueda viajar a Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo. Así es. ¿Cuáles son esas más comunes, Heriberto? La más común es, pues, haber sido deportado de Estados Unidos, por haber vivido ilegal o indocumentado en Estados Unidos por más de 6 meses, por haber cometido un delito, fraude y por ser traficante de personas, los famosos coyotes. También son las inelegibilidades más comunes, aunque existen muchas más. Y podríamos hablar entonces, Heriberto, ya que conocimos un poco cuáles son las más comunes, cuáles son esas permanentes también. Así es, hay una serie de inelegibilidades que son permanentes. Hay algunas que son, yo digo, semipermanentes y permanentes de por vida, que no le permiten a la persona obtener un perdón migratorio. Pero esas que son permanentes, por ejemplo, si una persona ha sido deportado 2 veces de Estados Unidos, o entró ilegal, entró indocumentado, lo deportaron y volvió a ingresar a Estados Unidos otra vez, esa persona tiene una inelegibilidad de 10 años sin poder regresar a Estados Unidos. O sea que muchas personas llegan a El Salvador a entrevista, el cónsul se percata que esta persona tuvo esas 2 entradas indocumentado o indocumentada y le dice: lo sentimos mucho, tú no puedes viajar hasta los próximos 10 años, hasta que pasen 10 años desde que regresaste. Esa es una de las más crueles inelegibilidades para personas, especialmente los matrimonios. Hay otra que es semipermanente, que es la persona que faltó a una corte de inmigración, lo que se llama failure to attend removal hearing. Lo citaron a una corte de inmigración y no se presentó. Esa persona tiene que pasar fuera de Estados Unidos 5 años sin poder regresar. No hay perdón en 5 años. La anterior no había perdón en 10, esta no hay perdón en 5 años. La persona que tiene el delito de ser traficante de drogas, esa inelegibilidad es de por vida. Ahí tú no puedes obtener un perdón migratorio. La persona que ha cometido un crimen grave, lo que llaman un felony en Estados Unidos, que es por asesinato, secuestro, y hay otras más inelegibilidades que no te permiten tener un perdón migratorio, son permanentes. La persona que ha cometido fraude, ahí es diferente. Esa inelegibilidad es permanente porque nunca se quita, pero dependiendo quién te peticione, tienes derecho a un perdón. Entonces, las que son permanentes, algunas tienen derecho a perdón y otras no tienen derecho a perdón. Entonces sí, hay bastante. El traficante de personas, también esa ahí tiene que tener mucho cuidado uno. Lo del famoso coyote. Si uno es traficante de personas y lo culpan por ser traficante de personas, por un familiar consanguíneo, por un hijo, por tus padres y así por el estilo, ahí sí que puedes tener un perdón migratorio. Pero si, digamos, tú estabas ayudando a que un primo u otra persona que no es pariente tuyo ingresara a Estados Unidos y te culparon por ser traficante de personas, ahí no hay nunca perdón. Entonces, en esa inelegibilidad hay que tener cuidado, porque algunos podrían tener perdón migratorio y otros no pueden tenerlo. Entonces, y una es muy importante: el reclamar ciudadanía falsamente. Llegar a un oficial de migración en el puerto de entrada o en cualquier otro lugar y decir: yo soy ciudadano americano, ahí puedes tener problemas. Hoy en las elecciones en Estados Unidos mucha gente se enfrenta a eso. Mucha gente vota en Estados Unidos que no son residentes o podrían ser residentes y votan. Eso le podría causar problemas porque está reclamando ser ciudadano falsamente. Esas son algunas de ellas. ¿Y qué diferencia hay entre una permanente y una que no lo es? Y esos ejemplos más comunes de situaciones que se dan también acá en El Salvador, o casos que le expongan a usted, Heriberto. Mira, la permanente y la que no lo es. La permanente es la que nunca puedes obtener un beneficio migratorio, que no hay un perdón. Por ejemplo, el ser traficante de drogas, el haber reclamado ciudadanía falsamente, el
haber sido coyote, que no haya sido un familiar cercano tuyo, consanguíneo. Esas son de por vida, o sea, quiere decir que no tienes derecho a un perdón migratorio. Las que no son permanentes, o sea, las que son semipermanentes, en el futuro podrías tener un perdón migratorio. Por ejemplo, la que fuiste y entraste ilegal dos veces a Estados Unidos, si tienen que pasar 10 años, pero después puedes tener derecho a un perdón, lo mismo si faltaste a una corte. Entonces, esa es semipermanente, la diferencia es que puedes tener un perdón migratorio. Y hay permanentes, digamos, como fraude, que es una inelegibilidad de por vida, o que cometiste un delito que se puede recibir perdón, son permanentes porque siempre van a aparecer, pero tienes derecho a tener un perdón migratorio. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber la diferencia en la ley migratoria y en las inelegibilidades para poder explicarle a un cliente qué es lo que le puede esperar a él o ella. Y ahora el conocimiento de la ley, Heriberto, para poder preparar un perdón, ¿qué tan importante es? Mira, buena pregunta. Te quiero dar un ejemplo. Llegó un cliente a mi oficina hace un tiempo atrás que la embajada le dijo no califica para la residencia, pero puede someter un perdón migratorio. Tal vez el cónsul era novato y uno tiene que hacer, a veces se cometen errores, somos seres humanos. Y fue un error que cometió el cónsul en pedirle un perdón a esta persona. Cuando llegó a mi oficina, se le hacen las preguntas. Primeramente, ¿quién te peticiona? A ti, lo primero que le pregunté, ¿quién es tu peticionario? Y me dice, es un hermano mío, que es categoría F4. Y le pregunto, ¿tienes un padre o un padre residente, una madre residente o ciudadana o un cónyuge? Me dice, no. Y en ese momento ya yo estoy seguro que él no califica para un perdón. Y se lo digo, mire, el cónsul cometió un error, usted no califica para un perdón porque un hermano no transmite perdón a otro. Entonces ahí es donde uno tiene que conocer la ley cuando tú hablas con la persona y te explica eso. Entonces me dice, ¿por qué la embajada me pidió el perdón? Es un error que cometió la embajada. Bueno, la persona, yo le dije, mire, yo no le podría hacer un perdón y someterlo a migración, pero se va a gastar miles de dólares y se lo van a negar. El señor se estaba con su esposa, se fue tranquilo y regresa a la oficina como al año. Y me dice, usted tenía razón, pero yo, desconfiando en lo que usted me dijo, me fui a otra oficina migratoria y ellos sometieron el perdón y le pagué todo eso. Gastó miles de dólares el señor para que migración le dijera que no calificaba, cuando yo se lo había dicho por una consulta bien barata. Entonces, muchas personas desconfían, otros conocen la ley y a sabiendas, porque la embajada lo pidió, someten el perdón, otros desconocen la ley y dan asesorías incorrectas. El conocer la ley migratoria, especialmente lo que se refiere a las inelegibilidades, a los perdones, es importante para tú poder asesorar al cliente exactamente lo que le va a suceder, qué le espera en el futuro, cuánto tiene que esperar o si tiene derecho a ese perdón o no. Y no llenar los oídos. Mucha gente llena los oídos. Los tal vez no existen en la ley migratoria. Es sí o no. ¿Calificas o no calificas? Y en este caso, muchos son engañados. Tristemente lo veo mucho en Estados Unidos y también lo veo en El Salvador. Es decir, que si no califican, Heriberto, ¿cuál es la acción que ellos deben de tomar entonces? Si no calificas, como este señor, no calificaba para un perdón. No calificaba. Él no podía obtener un beneficio migratorio y no podía obtener la residencia mediante su hermano. A menos que, digamos, y ya he tenido estos casos, que el hermano de él, si tiene unos padres que no tienen beneficio migratorio, peticione a uno de sus padres, el padre obtiene la residencia y ahí yo puedo tratar de procesar un perdón, a ver si lo aprueba migración por medio del padre residente. En ese aspecto, hemos hecho esos casos anteriormente, que uno puede decir, mira, pues entonces tu papá o tu mamá no quiere irse a vivir allá, pero consigue la residencia, mientras es residente ese padre o madre, le podemos conseguir el perdón a tu hermano o hermana. Pero es saber qué hacer y hacer las cosas como deben ser legalmente y tampoco engañar a las personas, tristemente. Entonces es lo que muchos se prestan para ello y uno tiene que ser directo con los clientes, no llenar los oídos, no engañar a nadie. En mi aspecto no me gusta hacerlo y con los clientes, aunque a veces le da uno una noticia, porque no están esperando que uno diga, mira, no calificas. Cuando ya me han invertido miles de dólares para un proceso migratorio, le digo, no calificas, ¿para qué vamos a seguir con este proceso gastando dinero? ¿Cuáles son aquellos que sí califican y que sí se puede hacer algo por estas personas? Hay bastante. La mayoría de la gente podría calificar para un perdón. O sea, tú tienes un buen grupo. Estamos hablando de las inelegibilidades que no lo califican. Tienes un buen grupo. Por ejemplo, una persona ahora mismo, porque los perdones se pueden procesar tanto dentro de Estados Unidos como fuera.
Hay ciertos perdones que podemos procesar en Estados Unidos, que son las personas que están indocumentadas y que no tienen otra inelegibilidad. Entonces, esas personas, por ejemplo, te está pidiendo un padre en Estados Unidos, si tú vives ilegal, te está pidiendo tu cónyuge, peticionando, perdón, tu cónyuge, podemos procesar ese perdón dentro de Estados Unidos. Ahora, fuera de Estados Unidos, tú llegas y, digamos, tú fuiste deportado hace 4 años atrás y tienes un castigo de 10 años por la deportación, vas y tu petición a tu esposa o tu esposo, la embajada te puede permitir someter el perdón I-212. Y a veces hay que someter doble perdón. Estuviste ilegal por más de un año y también fuiste deportado. Entonces, son 2 inelegibilidades las que tienes, pero las dos se pueden procesar, para las dos se puede procesar un perdón. Entonces, la persona le procesamos 2 perdones, por ilegalidad el I-601 y por el perdón por la deportación el I-212. Hay personas que cometieron fraude para obtener una visa de turista, o cometieron cualquier otro tipo de fraude. Esas personas, si te peticiona en tu caso un cónyuge o un padre, calificas para perdón. Si te peticiona un hermano, no calificas para un perdón, o si te peticiona un hijo, tampoco calificas para un perdón en esos aspectos. Y ahí es donde uno tiene que conocer si la persona califica o no también, porque puedes tener una inelegibilidad que te permita calificar a un perdón, o sea, lo puedes someter, pero la persona que te peticiona no te transmite ese perdón porque no la ha indicada. Y ahí es donde la ley también viene a relucir, que uno tiene que conocerla, especialmente las personas que podrían calificar, pero quien te peticiona no te transmite ese perdón. Sí, totalmente. ¿Qué recomendaciones pudiésemos darles, Heriberto, a aquellas personas que tienen inelegibilidades migratorias y que van también a someter un perdón? Es confuso, ¿verdad? Todo esto es confuso lo que estoy hablando. Y uno puede, yo mismo pensando, yo estoy explicando todo esto y lo explico muy rápido y tal vez las personas se pierden. Lo importante aquí es, hay muchas personas, muchos salvadoreños que han estado indocumentados en Estados Unidos, que han sido deportados, que cometieron delitos y que en este momento le están procesando su residencia. Es importante, antes de seguir haciendo todos estos gastos, porque son miles de dólares los que se invierten, averigüe sobre su inelegibilidad migratoria, si va a calificar para un perdón. Búsquese una asesoría por una persona idónea que conozca la ley migratoria, para que así cuando te toque llegar a la embajada americana, el cónsul te diga, mira, hay que someter un perdón, tienes que hacerlo de esta manera, o también sepas que posiblemente no tengas derecho a ese perdón migratorio y no vale la pena seguir gastando dinero. En esos casos son las excepciones que tal vez no califiquen, pero hay muchos de ellos. Yo los veo constantemente a mi oficina, que después de haber hecho la inversión, llegan y piden una asesoría y le digo, mire, no sé quién le hizo su proceso, pero usted no califica para un perdón migratorio. Entonces, pero si yo califique para la petición, me dicen, pero el que califiques para la petición no quiere decir que vas a calificar para el perdón. Y es donde uno tiene que conocer completamente la ley para poderle asesorar a esta persona. Entonces, que se cerciore la persona que tienen estas inelegibilidades, si van a calificar para ese perdón migratorio o si lo necesitan, porque algunos tal vez ya no necesiten ese perdón. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando algunos consejos, ¿verdad?, que Heriberto nos comparte respecto a las inelegibilidades migratorias. Y si ustedes tienen alguna duda, según lo que él está comentando en estos momentos, pueden ponerlo a través de nuestro WhatsApp. Recuerde, ahí ponga todas sus dudas. Heriberto con muchísimo gusto va a estar respondiendo. El número es el 7893-7749 del WhatsApp. ¿Y le parece, Heriberto, si se queda con nosotros para acompañarnos en una segunda parte y poder responder a todas las personas? Claro que sí, aquí vamos a estar pendientes esperando por esas preguntas de los televidentes. Tenemos lunes de migración. Ya en la primera parte de asesoría migratoria hablábamos sobre las inelegibilidades migratorias. Así que está con nosotros Heriberto nuevamente y los habíamos invitado a ustedes a hacer sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Así que vamos a ver cuáles son esas preguntas. Heriberto, ya estamos listos también para que usted nos pueda ayudar asesorando. Dice, buenos días. Yo estoy casada, dice, con un ciudadano y estoy embarazada y quiero saber qué trámites tengo que hacer para que obtenga la ciudadanía mi hija cuando nazca y qué piden para el trámite y en qué parte está ubicado también usted, Heriberto, en qué parte se puede ir a solicitar la asesoría migratoria. Claro que sí, mira, pues mira, si tiene un cónyuge ciudadano,
Hay maneras de transmitir ciudadanía directamente. Tiene que llenar el requisito para poder transmitir esa ciudadanía. Sí. Un ciudadano americano que le van a hacer un bebé ahora en este tiempo, tiene que demostrar que ha vivido 5 años en Estados Unidos, o sea, lo que se llama presencia física en Estados Unidos para poder transmitir ciudadanía. Si puede demostrar esos 5 años, viviendo de pequeño o ya de adulto, no tiene ningún problema en hacer ese proceso en la embajada americana. Esos 5 años se pueden dividir 3 años antes de los 14 y 2 después de los 14, o los 5 después de los 14. Uno puede usar con documentos de escuela, de universidad, que trabajó en Estados Unidos, etc. Yo lo he hecho con mis hijos me nacieron 3 fuera de Estados Unidos, 2 en Alemania y 1 en El Salvador, y porque puede demostrar que había vivido 5 años, le transmití ciudadanía, un proceso bastante fácil de hacer. Ahora, si no le puede transmitir ciudadanía, también se puede transmitir ciudadanía mediante un abuelo, si el abuelo llena los requisitos por el padre. Que el abuelo demuestre que ha vivido 5 años en Estados Unidos antes de nacer su nieto. Es otro proceso que se puede hacer bajo la ley migratoria. Y si no lo pueden transmitir ciudadanía, entonces tiene que haber una petición cuando nazca el bebé para poder ingresar a Estados Unidos y demostrar presencia física en Estados Unidos, el bebé, y ya el bebé se convierte en ciudadano, usualmente cuando ingresa a Estados Unidos como residente. Es un proceso que tendría que explicarle en detalle a estas personas, con todo gusto se lo podemos ayudar. Voy a dar la información posteriormente, los teléfonos, y estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25, pero posteriormente damos más información. Bueno, quédese con nosotros, amiga, también para seguir escuchando a más detalle. Heriberto, también nos preguntan por acá, yo fui deportado 2 veces, pero mi papá dice, un ciudadano, y quiero mandar a mi hijo. ¿Afecta a mi hijo? Dice, él tiene 14 años. ¿Mandarlo para qué? Será para sacarle visa, si tuviera visa, porque no sé en qué sentido quiere mandar el hijo a Estados Unidos. El hijo no tiene un proceso de petición mediante el abuelo directo, a menos que el abuelo peticione al padre, el hijo cae como derivativo. Entonces ahí no entiendo cómo él quiere mandar al hijo, tal vez quiere sacarle visa al hijo. Tendría que ir él con el hijo a la embajada a intentar sacarle visa. El que el padre haya sido deportado no quiere decir que el cónsul le va a negar al hijo la visa. Aquí tiene que llenar los requisitos por el niño. Tampoco quiere decir que se le va a dar porque tiene un abuelo ciudadano. Tienen que llenar los requisitos para poder obtener esa visa. Ahora, no entiendo, o sea, estoy dando una idea de lo que pueden hacer. No entiendo lo que quiere decir el comandar al hijo. Entonces, habría que ver qué es lo que quiere hacer este señor con su hijo de 14 años para enviarlo a Estados Unidos. Ok, también dice, mi hermano se fue para los Estados Unidos en el 2005. Lo agarraron, solo 2 veces se presentó a la corte y no volvió a ir. Hoy en el 2020 lo mandaron a El Salvador nuevamente y hace 2 años se volvió a ir y se casó allá. ¿Qué posibilidades tiene, dice, de arreglar los documentos? Bien difícil de arreglar documentos a menos que pase 10 años fuera de Estados Unidos. Ahí él lo deportaron, tenía 2 entradas para esa anterior, no 2 entradas, había faltado a corte, lo deportaron a El Salvador después de haber estado en Estados Unidos y se volvió a ingresar a Estados Unidos. Eso le da la inelegibilidad migratoria, estamos hablando de eso, inelegibilidad migratoria 212A9C, que es lo que dice que por 2 entradas a Estados Unidos le dan 10 años de castigo fuera de Estados Unidos antes de poder optar para una residencia o un perdón migratorio. Entonces, tristemente, a menos que haya una reforma migratoria, que esa ley la cambien, o que le otorguen a él un diferente tipo de beneficio como asilo en Estados Unidos, que va a ser bien difícil porque tuvo una deportación y volvió a ingresar, él tendría que pasar 10 años fuera antes de poder tener un beneficio por medio de su cónyuge ciudadano. Ok. Bueno, también tenemos otra consulta. Dice, buenos días, licenciado. Con respecto al perdón, yo viajé igualmente a Estados Unidos, dice, en el 96, pero me agarraron al ingreso y firmé deportación porque tenía derecho al TPS. Otro me dijo el agente, dice, ahí sé, pero desde ese tiempo, en esa fecha, ¿me afectará al solicitar la visa? Pregunta, muchas gracias y que tenga excelente día. Bueno, esta persona lleva fuera de Estados Unidos más de 20 años. Él puede aplicar para la visa y no tiene una inelegibilidad migratoria después de más de 20 años. Fue deportado, estuvo ilegal, regresó a El Salvador. No dice cuándo regresó a El Salvador. Entonces, después de 10 años ya no existe inelegibilidad migratoria por esa deportación o por el tiempo de ilegalidad.
puede pedir visa. Hay que mencionar que él tuvo ilegal, que estuvo indocumentado en Estados Unidos y que también tuvo una deportación, si le dieron esa deportación. Ahí todo va a depender del cónsul que lo califique, que diga, si calificas para visa y te la voy a dar. Ahora, el cónsul también, bajo su criterio, va a tomar en cuenta que él estuvo indocumentado en Estados Unidos, que violó la ley migratoria. Yo he tenido clientes que aplican para visa, que han estado indocumentados o deportados, y el cónsul le da el beneficio de la duda dependiendo si llena los requisitos en la actualidad de solvencia económica y arraigos, que ha hecho su vida en El Salvador. Tengo otros clientes que le niegan la visa. Todo va a depender del cónsul que lo atienda, lo receptivo que se hace cónsul y cómo esta persona presente su caso a la embajada americana. No se le puede garantizar la visa, pero en estos casos, cuando han violado la ley migratoria, para mí llevan más las de perder que las de ganar. Ok, perfecto. Ahí tenés su respuesta, amigo. También dice, para saber cómo puedo hacer para yo poder irme a Estados Unidos, pero tengo una hija de 7 años, dice, soy madre soltera, viuda y no tengo con quién dejarla. ¿Qué requisitos piden? Dice. Ella tal vez quiere pedir visa a esta señora. Okay, ella puede pedir visa con su hija porque ella es viuda y puede demostrar que ella es la que sirve como madre y padre. Ahora, los requisitos tiene que llenarlos: solvencia económica y arraigos, demostrar que tiene ciertos fondos para viajar, demostrar que tiene ingresos, sea mediante un trabajo o un negocio en El Salvador, y que el cónsul confíe en ella, porque si es viuda, depende de la edad que tenga, podrían considerarla como una mujer joven, soltera. Entonces ahí es donde el criterio del cónsul viene a relucir, viene a tomar en cuenta todo lo que hay alrededor. Una persona, para poder obtener una visa ante el cónsul, tiene que demostrarle que no es un riesgo para Estados Unidos, que no se va a quedar. Y ahí el cónsul es el que determina, basado en esa entrevista, si confía en la persona para darle la visa. Entonces, llenar los requisitos es bien importante: solvencia económica y arraigos. El que sea tal vez joven, viuda o joven soltera, puede ir en contra de ella. Nuestra tercera parte en asesoría migratoria para todos ustedes, hablando de las inelegibilidades migratorias, cuáles son aquellas permanentes, estábamos hablando, y cuáles son las más comunes también. Y ustedes ya dejaron sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Heriberto está con nosotros todavía para aclarar más dudas. Heriberto, está la siguiente pregunta o consulta, dice: mi novio es residente hace 17 años. ¿Puede pedirme como prometida? Dice, yo soy divorciada, tenemos muchos años de relación. La respuesta más corta es no. Un residente no tiene el beneficio de peticionar para prometido o prometida, solo es reservado para un ciudadano. Ahora, dile a tu novio prometido, 17 años como residente, hace 12 años podría haber sido ciudadano. ¿Por qué? Se durmió en los laureles, no ha aprendido el inglés para solicitar la ciudadanía. Que se haga ciudadano y te puede peticionar como prometida, o que se vaya a casar contigo en El Salvador y te peticione, porque un residente puede peticionar a su cónyuge. En la actualidad está tardando unos 24 o 36 meses en salir, pero a él le conviene hacerse ciudadano lo más pronto posible. Ya lleva bastantes años como residente. Bueno, perfecto, ahí está la respuesta, amiga, también, y es que no hay que caer, ¿verdad?, en ningún comentario que no sea el idóneo, y aquí les hablamos con la verdad. Dice por acá que cómo se puede sacar la visa, o preguntan, ¿cómo puedo sacar la visa con mi hija en los Estados Unidos? La visa para Estados Unidos sería, porque si está en El Salvador, sacar la visa en la embajada americana, ella puede aplicar en cualquier momento. La niña, si la hija es menor de 18 años, debería ser acompañada con el padre a la embajada americana, o si el padre tiene visa, de todos modos tendría que acompañar a su hija. Es importante llenar los requisitos. Para una visa son los requisitos: demostrarle al cónsul que no es un riesgo para Estados Unidos en la entrevista, pero llenar el requisito, el más importante, es solvencia económica, demostrar los ingresos necesarios y el dinero que está disponible para poder viajar. Esa es solvencia económica. Y demostrar arraigos. ¿Qué me ata a El Salvador? ¿Qué va a hacerme regresar? ¿Qué va a hacer que el cónsul no me considere un riesgo o una posible inmigrante? Esa es la clave para la entrevista. Entonces, que llene los requisitos y durante la entrevista que haga una buena entrevista. Ok, también dice, buenos días, a mi esposo y a mí nos rechazaron la solicitud de visa allá por el 2005, dice. Ahora quisiéramos pedir nuevamente la visa, pero ahora con nuestros 2 hijos que ya están en 4º año de universidad. ¿Tenemos probabilidad de ser aprobados, dice, como familia? ¿Y qué debo presentar si mi esposo y yo somos asalariados?
Pues mira, ahí lo mismo, llenar los requisitos. Si quieren pueden ir como grupo familiar, tienen tal vez 2 hijos ya mayores de edad, que están estudiando en la universidad. Los jóvenes son los más dificultad que tienen sacando visa, aunque no es imposible que se las den, pero si van como grupo familiar podrían tener mejor posibilidad. Pero lo importante es que llenen los requisitos. Por ejemplo, si son los dos, tienen trabajos que tengan buenos ingresos para poder costear los gastos de 4 personas para ir a Estados Unidos, que es importante. Entonces ahí es ver si llenan los requisitos para el grupo familiar completo e intentar sacar la visa. Pero usualmente, si uno tiene pocos ingresos en El Salvador y va como un grupo familiar de 4, no va a ser fácil que el cónsul considere la visa también. Ahí hay que ver que llenen esos requisitos y que el cónsul considere la visa. Tener buenos ingresos, dinero suficiente para poder viajar en una cuenta y también que demuestren que no son un riesgo para Estados Unidos. Muchos creen que la visa es suerte, como dicen muchos, pero no es así. La visa, uno debe llenar los requisitos de acuerdo a la ley migratoria y también que el cónsul sea receptivo a querer aceptar el caso de las personas, porque he visto casos que llenan los requisitos 100% y niegan la visa, y he visto casos que casi ni llenan los requisitos y el cónsul le emite la visa. Aquí es que el cónsul confía en uno, que es lo más importante. Ok, perfecto. También dice, buenos días. Una pregunta. Hace 5 años yo fui a solicitar visa de turista. Fui 3 veces y de la primera vez que fui, pues me la negaron porque yo sentí que la asesoría no me había ayudado porque lo que yo llevaba me lo cambiaron a otra cosa. Entonces, cuando fui por tercera vez, donde una asesoría en San Salvador, me dijo el asesor que Estados Unidos castigaba 5 años la mentira y que yo podía regresar después de 5 años, pues yo tengo 2 hijos que son ilegales en Estados Unidos, pero uno se graduó allá, dice, de diseño gráfico y fotografía, estudió con beca, dice, se graduó con los mayores honores, bendito Dios. Me gustaría saber si podría solicitar visa de turismo para ir a verlas allá y qué posibilidades hay, pues las 2 son indocumentadas y tengo casi 14 años de no verlas. Bendiciones. Mira, ahí no sé cómo él hizo el proceso esta señora cuando aplicó para visa, si omitió la información en el formulario y después le dijo al cónsul que tenía hijas en Estados Unidos. Había que hablar con ella a ver qué sucedió. El que uno haya omitido información, si el cónsul se dio cuenta y le dice a uno, bueno, omitiste esta información, te voy a dar la inelegibilidad de fraude por haber omitido información, ahí es donde uno tiene problemas. Ahora, si uno omitió información en ese momento, pero el cónsul ni se dio cuenta, ahí no debería haber ningún problema con ese proceso. Lo que sí recomendaría que cuando vaya a la entrevista llene su formulario, que lo haga correcto. Que lo haga correcto, porque usualmente si el cónsul no le dijo que tenía un castigo, no lo tiene. Entonces ahí tendría que hablar con esta persona a ver qué sucedió en esa entrevista y poder determinar. Ahora, que una persona le diga tienes un castigo de 5 años por haber omitido información, primeramente el fraude es permanente. A mucha gente en El Salvador ni conoce la ley migratoria y da asesoría sin saber. El fraude es permanente y es difícil obtener una visa después que tú cometes fraude. Entonces ahí es hablar con la persona, determinar qué sucedió. Yo le recomiendo a la persona, si quiere que lo ayudemos, con todo gusto puede llamar y coordinar una cita con nosotros y la podemos ayudar, pero primero es hablar con ella y determinar qué sucedieron en esas entrevistas para ver cómo podemos presentar un caso. Lo importante es siempre decir la verdad en la oficina, en el consulado. Eso es lo más importante. Totalmente. Heriberto, le agradecemos muchísimo por darnos esta asesoría migratoria, por cada lunes acompañarnos también. Claro que sí, agradezco mucho. Mira, un punto que quiero rapidito decir. Me escribieron un correo hace un ratito preguntándome por qué yo era tan directo. Y a veces uno tiene que ser directo, especialmente cuando viene una inversión. Exacto. No le puedo llenar los oídos a las personas si no califican. No le puedo decir una cosa que es otra. No puedo decirse, mira, ve a la embajada que tal vez te den la visa, cuando yo veo que va a ser difícil que lo consideren. Entonces trato de que las personas tengan una asesoría correcta, aunque a veces les digo cosas que tal vez no quieren escuchar, pero es importante tampoco llenar los oídos de cosas que no son ciertas. Y por eso a veces, soy directo en ese aspecto y lo siento mucho si a veces no es mi intención tal vez ofender o hacer sentir mal a nadie, pero tenemos que ser directos. Le invito a las personas que se comuniquen con nosotros a los números 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Llamen para una cita. Estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25, y nos busquen en las redes sociales como Ayuda Migratoria. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube,
Y nos pueden escribir un correo ayudamigratoria@gmail.com. Solo tengo una oficina en El Salvador de Heriberto Rivera Vélez, que se encuentra en Plaza Suiza. Aunque hay muchas oficinas de ayuda migratoria, solamente hay una de Heriberto Rivera Vélez y está en San Salvador. Así que estamos a la orden de todos ustedes. Gracias, Heriberto. Y en pantalla están viendo los contactos, ¿verdad? Así como él lo acaba de mencionar, usted ahí lo puede apuntar, ayudamigratoria@gmail.com, para pedir más asesoría y para que les sea, ¿verdad?, de beneficio también a todos ustedes y no caigan en ninguna posible estafa. Heriberto, que tenga feliz semana. Igualmente a ustedes, un placer, gracias por el espacio y les deseo a todos que estén bien. Bendiciones. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Dani también les tiene un dato muy importante a todos ustedes.